Herramientas y metodologías de resolución de problemas. Se tratarán los siguientes puntos en la siguiente videoconferencia: comparación de modelos en capa OSI y TCP/IP, procedimientos generales de resolución de problemas, métodos de resolución de problemas, recopilación de síntomas y herramientas de resolución de problemas. Antes de empezar a hablar de las herramientas y metodologías de resolución de problemas, se debe realizar una comparación de modelos en capas OSI y TCP/IP. Por una parte tenemos el modelo de referencia OSI, el cual describe cómo la información de una aplicación de software en una computadora se desplaza a través de una red a una aplicación de software en otra computadora. Las capas superiores, capa de aplicación, presentación y sesión, se ocupan de los problemas de las aplicaciones y generalmente se implementan solo en el software. En cambio, las capas inferiores, transporte, red, enlace de datos y física, manejan los problemas relacionados con el transporte de datos. Las capas 3 y 4 se implementan generalmente solo en el software. En cambio, las capas 1 y 2 se implementan en el hardware y software. De manera similar al modelo OSI, se encuentra el modelo TCP/IP, el cual también divide la arquitectura de red en capas de módulos. Se encuentra la capa de aplicación, el cual combina las funciones de las tres capas del modelo OSI: sesión, presentación y aplicación. Esta capa proporciona una comunicación entre las aplicaciones tales como FTP, HTTP y SMTP. La capa de transporte, la cual corresponde directamente en cuanto a la función del modelo OSI. Este es responsable del intercambio de segmentos entre dispositivos de una red TCP/IP. Asimismo, la capa de Internet se relaciona con la capa de red del modelo OSI, la cual ubica los mensajes en un formato fijo que permita que los dispositivos los manejen. La capa de acceso a la red corresponde a la capa física y de enlace de datos del modelo OSI. La capa de acceso de la red se comunica directamente con los medios de red y proporciona una interfaz entre la arquitectura de la red y la capa de Internet. Ahora trataremos el punto procedimientos generales de resolución de problemas. La primera etapa del proceso de resolución de problemas es recopilar información, en la cual se documentan los síntomas de la red, los sistemas finales y los usuarios, con la finalidad de determinar cuáles son los componentes de la red que se vieron afectados y cómo cambió la funcionalidad de la misma. Seguidamente se debe hablar el problema para luego corregir el mismo mediante la implementación, prueba y documentación de una solución. En cualquier momento del proceso puede ser necesario volver a las etapas anteriores. Hay tres métodos principales para resolver problemas en las redes. El primer método es el método ascendente, en el cual se comienza con los componentes físicos de la capa de red y se asciende por las capas del modelo OSI hasta que se logre identificar la causa del problema. Este es un buen enfoque cuando se sospecha que el problema es físico. La desventaja del enfoque ascendente para la resolución de problemas es que requiere la revisión de cada dispositivo e interfaz de la red hasta que se descubre la posible causa del problema. El siguiente método es el descendente, en el cual se comienza con las aplicaciones de usuario final y se desciende por las capas del modelo OSI hasta que se logre identificar la causa del problema. Este enfoque se utiliza para problemas más simples o cuando crea que el problema corresponde a un elemento de software. La desventaja del enfoque descendente es que requiere la revisión de cada aplicación de red hasta que se descubra la posible causa del problema. El siguiente método es divide y vencerás, en el cual se selecciona una capa y se realizan pruebas en las dos direcciones desde la capa inicial. En el método divide y vencerás se comienza por recopilar la experiencia del usuario acerca del problema, documentar los síntomas y luego con esa información realizar una suposición informada sobre cuál es la capa del modelo OSI en la que se va a comenzar. Una vez que se verifica que la capa de OSI seleccionada funciona correctamente, se supone que las capas debajo de esa están funcionando y se sigue con las capas de OSI superiores. Para determinar el alcance del problema es necesario recopilar y documentar los síntomas. Para realizar esta recopilación de síntomas se debe seguir una serie de pasos. El primer paso es analizar los síntomas recopilados de los informes de problema, usuario o sistemas finales afectados por el problema a fin de obtener una definición de este.
El segundo paso es determinar la propiedad, es decir, saber si el problema se encuentra dentro del sistema o fuera de los límites del mismo. El tercer paso es reducir el alcance, en el cual se determina si el problema está en la capa núcleo, distribución o de acceso a la red. El siguiente paso es recopilar los síntomas de dispositivos sospechosos. Mediante la aplicación de un enfoque de resolución de problemas en capas, se recopilan los síntomas de hardware y software de los dispositivos sospechosos. Y el último paso es documentar los síntomas. Al momento de recopilar los síntomas se puede hacer uso de los comandos aprendidos en los temas anteriores, como es el caso de ipconfig, ping, debug, entre otros. Por último punto tenemos las herramientas de resolución de problemas. Estas herramientas se utilizan para recopilar y analizar los síntomas de los problemas de la red. Entre las herramientas de resolución de problemas de software tenemos las herramientas de sistema de administración de red, las cuales incluyen herramientas de supervisión, configuración y administración de fallas de los dispositivos. Además, presentan de una manera gráfica una vista física de los dispositivos de la red y permite que los administradores de red supervisen los dispositivos remotos sin necesidad de revisarlos físicamente. Un ejemplo de este tipo de herramientas es la aplicación WhatsApp Gold. Seguidamente se tienen las bases del conocimiento, que en nuestro caso sería la utilización de manuales, foros o software que nos permitan resolver estos problemas. Entre otras herramientas tenemos las de línea base, las cuales ofrecen ayudas con tareas frecuentes de documentación de línea base, como por ejemplo dibujar diagramas de red. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones podemos nombrar el Cisco Packet Tracer. Por último tenemos los analizadores de protocolos, los cuales permiten decodificar distintas capas de protocolos y presentan información en formato fácil de usar. En este tipo de aplicaciones tenemos el software Wireshark. Entre las herramientas de resolución de problemas de hardware tenemos los módulos de análisis de red, que permiten generar informes sobre el tráfico que consume recursos críticos de red. Multímetros digitales, utilizados para medir directamente valores eléctricos de voltaje, corriente y resistencia, y verificar los niveles de voltaje como por ejemplo de una fuente de poder. Y los probadores de cables, utilizados para detectar cables dañados o cruzados, conexiones en corto y conexiones asignadas incorrectamente. Como resumen del capítulo tenemos que podemos utilizar el modelo de networking lógico para la resolución de problemas de red, ya que separan la funcionalidad de la misma en capas de módulos. Hay tres métodos principales para resolver problemas: ascendente, descendente y divide y vencerá, que es el más factible. Es necesario recopilar síntomas para determinar el alcance del problema, y existe una gran variedad de herramientas de software y hardware que facilitan la resolución de problemas de red. Hasta aquí concluye el tema herramientas y metodologías de resolución de problemas.